Do. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Espero que estén muy bien. Recuerde que este es el grupo juvenil de la Iglesia Central de Río Negro y el día de hoy vamos a compartir la lección número 4. Pero antes vamos a saludarnos. ¿Cómo estás, Juan Esteban? ¿Cómo te ha ido en la semana? Muy bien, gracias a Dios. Agradecidos de poder compartir ese espacio con cada uno de ustedes. Y a ti, Laura, ¿cómo te fue en esta semana? También muy bien, gracias a Dios. Y a ti, Daniel, bueno, quiero antes de empezar, quiero darle las gracias a Daniel porque hoy vino como nuestro invitado y pues teníamos pendiente esta invitación y gracias, Daniel, por haber venido y cómo te fue en la semana. ¿Qué tal tu No, semana? primero que todo, agradecerte por la joven. Lo palabra joven, hace rato ya no me siento tan joven, la verdad. Ya estamos casi en los 30. Ese tercer piso está pegando duro, pero muy bien, gracias a Dios. Ha sido una semana bastante buena. Wow, el tercer piso me pegó hace rato. Y bueno, aquí tenemos, gracias a Dios, tenemos un joven todavía que no ha llegado ni siquiera al segundo piso. Así que, ¿cómo te va, Johan? Pues ha sido una semana complicada, pero bien, gracias a Dios. Ok, bueno, gracias a Dios por todas estas, digámoslo así, propuestas de salir adelante de estos desafíos de la semana y gracias porque ustedes están aquí viéndonos en esta transmisión, en esta emisión de este repaso de la lección. Así que muchísimas gracias y gracias a todos por darnos su apoyo. Recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita y compartir con todos sus familiares porque esto será de gran bendición para ustedes y también para nosotros. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de la lección número 4 y tiene un título algo peculiar. No sé qué les parece a ustedes el título de esta semana. Conflicto detrás de todos los conflictos. ¿Hacia dónde los lleva a ustedes este título? Cuéntanos, Juan Esteban, ¿hacia dónde te lleva este título de esta lección de esta semana? Pues mirando el título me hace pensar en cuanto a un conflicto mayor, algo que atraviesa fronteras, algo que no tiene que ver con sangre ni carne. Ok, a ti, Laura, ¿a qué te lleva este conflicto? Bueno, pues yo lo relaciono a algo como otras bambalinas, como algo que sucede atrás de todo lo que está sucediendo al frente de los conflictos que se ven en el escenario, algo que se ve atrás, un conflicto que hay tras bambalinas, pero que no sabemos cuál es. Y a ti, Dani, ¿a qué te lleva? Pues uniendo los dos conceptos que estaban diciendo tanto Laura como Juan Esteban, como al motivo principal, pensando pues en nuestros principios, ¿cierto? La causa de lo que nosotros estamos aquí ahora mismo, el conflicto que nos lleva a la situación que estamos padeciendo, que es la causante y el origen de las consecuencias que estamos sufriendo ahora mismo en el día a día. Sí. Y a ti, Johan, ¿a qué te lleva este título? Pues como yo lo decía Daniel, es como la causa de todo, el porqué de todo, porque aquí nos dice el conflicto detrás de todos los conflictos, o sea, el conflicto que ha originado todo lo que ha sufrido la humanidad. Ok, y miremos el versículo para memorizar. No ha habido día igual ni antes ni después en que el Señor escuchara la voz de un hombre, porque el Señor luchó por Israel. Josué 10:14. A mí me llama la atención lo que ustedes han dicho con este título, ¿cierto? El conflicto detrás de todos los conflictos. En sí mismo, esta lección de esta semana nos va a llevar a un conflicto personal. Esta lección de esta semana nos va a llevar a cómo entender a ese Dios que fue guerrero, porque mire lo que dice, no había, no ha habido día igual ni antes ni después en que el Señor escuchara la voz de un hombre, porque el Señor luchó por Israel. ¿Cómo entendemos a ese Dios que luchó por Israel? Bueno, pues en una versión, por aquí en otra, dice, sucedió porque Dios estaba peleando por amor a Israel. Si ven, entonces, y ahí empezamos con el conflicto. ¿Cómo unir la palabra amor y la palabra lucha?
la palabra amor y la palabra guerrero, porque si bien es cierto, la lección en esta semana va a mencionar muchas veces cuán guerrero era Dios, cuánto luchó Dios por su pueblo y cuánta compañía le dio Dios al pueblo de Israel, porque lo vimos en la lección anterior. Dios le dio la victoria al pueblo de Israel primero traspasar el río Jordán, ¿cierto? Y después le dijo, ahora tomen lo que les pertenece. El versículo, queriendo hacer un pequeño paréntesis y tratando de unir las dos palabras que estabas mencionando, amor y lucha, me recordó una frase que dijo un actor muy famoso, Keanu Reeves, que decía, estaba siendo entrevistado, está teniendo una entrevista y la entrevistadora le preguntaba como que, ¿eres una persona que ama o eres una persona que lucha? Y Keanu le decía como que no, yo soy una persona que lucho por mi amor. Y la persona le preguntaba como que, explícate a qué te refieres con luchar por tu amor. Y él le decía, o sea, si yo amo, tengo que ser un luchador. Porque si yo no lucho por el amor, ¿qué clase de amor tengo yo para con la persona? Entonces me lleva a pensar lo mismo, o sea, Dios nos ama tanto que en su amor lucha por nosotros, ¿cierto? Y esa es la representación así lo veo yo, esa representación del Dios guerrero por nosotros. Su lucha no es porque Él quiera matar o acabar a alguien, su lucha es por el amor que Él tiene por nosotros. Sí, eso es bastante interesante porque es justamente las preguntas que nos plantea esta lección de cómo conciliamos entre ver a un Dios que lucha y un Dios que ama. Entonces, podríamos decir, el comandante del Señor, el comandante de los ejércitos del Señor. ¿Qué nos puedes hablar al respecto de ello? Bueno, la lección del domingo nos habla en un contexto de Josué 5, 13 y 15. Nos habla sobre una persona, se dice que fue un ángel que se le apareció y que además de eso tenía una espada desenvainada. Entonces, estamos hablando de un contexto en que estaban, por decir así, en guerra, ¿sí? Porque iban para Jericó. Entonces, claro, se asusta como cualquier persona. Cuando tú estás en guerra, tú estás Sí, como en constante, en expectativa, en expectativa, alerta. sí, en alerta. Entonces vemos que él dice, ¿eres enemigo o eres aliado? Pero me parece curioso, porque lo he leído varias veces y apenas me vengo a dar de cuenta, cuando se lleva a la actualidad, dice de que un no. O sea, no es una respuesta clara a lo que se le está preguntando. Es como cuando tú preguntas si quieres pollo o si quieres pescado. Te dicen sí. Sí, entonces, ¿cuál es? Entonces, la idea de ese no, dice la lección, de que ese no es que él no está en ese conflicto, de que si eres de este lado o si eres del otro lado. Habla de que ese personaje es el que pregunta. O sea, no es él el que tiene que ser entrevistado o preguntado, sino él es el que pregunta de quién eres parte. Entonces, pienso que llevándolo a la vida diaria, al concepto cotidiano, no podemos decir de que Jesús o Dios de qué lado está, sino yo en el conflicto de qué lado estoy. Sí, porque de cierto modo Jesús es el lado, ¿cierto? Y nosotros somos los que tenemos que decir de qué lado vamos a estar. Y por esa razón, su respuesta, como quien dice, yo soy el lado. ¿Hacia dónde vas tú? ¿Hacia dónde quieres ir tú? ¿De quién eres? ¿Haces parte de mí o haces parte de los que estaban del otro lado del Jordán y se oponían a mí? Es bastante interesante ese punto. Y el príncipe del Señor, del ejército del Señor, es un título bastante
bastante poderoso, ¿cierto? Sí, además dice la lección, nos dice de que es un título militar que es único en la Biblia, en la Biblia hebrea. Entonces remarcamos que no es algo que se ve o que era cotidiano en ese pensar, en ese tiempo. Además dice que hay una parte muy importante que dice que Cristo fue ese personaje que fue preencarnado, porque como lo hablábamos antes, Josué lo adoró. Ujú, Siempre cuando se le presentaba algún personaje a alguien de la Biblia, siempre se instaba a adorarlo, pero el personaje decía no, el ángel decía que no lo adoraran, ujú. como lo vemos también en Juan. En Juan, en Apocalipsis, lo vemos así. Correcto. Y sabes algo que me llama mucho la atención, Juan Esteban, y es que estamos hablando de que él es el príncipe del ejército y aparte era el príncipe, o sea, el comandante de los ángeles, de un ejército de ángeles que no vemos. ¿Por qué? Porque hay un conflicto más allá de lo que podemos ver. Claro, los israelitas estaban viendo el conflicto al que se iban a presentar, ¿cierto? La batalla a la cual iban a enfrentar. Pero es que detrás de esa batalla se estaba librando otra batalla y se está librando en estos momentos una batalla que nosotros no podemos vislumbrar, que nosotros no podemos ver, porque son los ejércitos de ángeles de Dios. Y la Biblia es clara y dice que la cantidad de ángeles es bastante numerosa y que la que se llevó Satanás también es muy numerosa, no tan numerosa como la que está en el cielo, pero esa batalla debe ser bastante interesante de ver. Entonces estamos hablando de que Jesús no solamente era el comandante, el príncipe del ejército del cual se iba a librar la batalla aquí en la tierra, sino también en la del conflicto cósmico. Y por eso es bastante interesante el título de la lección. Sí, Entonces, claro. entonces, Además pues, también, ajá, disculpa, se puede asimilar también con lo que dice Apocalipsis 12:7, dice que entonces eh, hubo una gran guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles. Estamos hablando de un comandante, de ujú, Miguel y sus ángeles. correcto. También nos hace referencia a este comandante de los ejércitos de Jehová. Ok, y sí, y es un comandante del ejército del cielo y justamente se libra la guerra en el cielo. ¿Qué podemos hablar acerca de la guerra en el cielo? Bueno, iniciamos la lección con que Dios pobló el universo de tantas criaturas, pero les dio algo, que fue su libre albedrío. Vemos a Lucifer, que quería ser igual a Dios, semejante a Dios, superior, y que no simplemente se queda con eso, sino que también se lleva a los demás. Este es el origen de la guerra que actualmente vivimos por la, las ansias de poder de Satanás, de Lucifer, y que nos explica muy bien en Isaías y Ezequiel el conflicto que se está librando. Vemos en Isaías principalmente que nos habla de Babilonia, y nos habla de una Babilonia en el que según quiere sentarse y ser semejante a Dios, sentarse al lado de Dios, en el trono de Dios. Y vemos en Ezequiel eh, a, a un querubín que era el protector en el Edén. Entonces aquí estamos viendo que una persona tan importante que que podía estar al lado de Dios, que estaba en el jardín del Edén, aún quería más. Y aquí nos da una enseñanza importante sobre lo que es la avaricia, sobre lo que es querer más. Porque aquí estamos viendo que Lucifer lo tenía todo y aún quería ser el gobernante de todo.
generando lo que actualmente es la guerra que tiene actualmente. Y sí, y ahí vemos cómo durante todos los tiempos, todos los mandatarios de la tierra siempre se ponían a Dios creyéndose superior a Dios. Como que ¿quién es Dios? O sea, yo tengo un millares de ejército y si Dios se quiere oponer a mí, yo, yo voy a ser superior a Dios. Siempre vemos ese, como ese conflicto de intereses y hay algo bastante importante que vamos a resaltar en la lección después, pero cabe mencionarlo en esta parte, y es que esa guerra en el cielo estaba librada con agentes no solamente celestiales, sino también con las influencias de Satanás hacia los hombres, que el hombre queriendo ser Dios, es decir, el hombre queriendo ser la deidad indestructible sobre la faz de la tierra y permanecer el pensamiento de pensar de que iban a ser eternos también. Ese era el pensamiento si miramos los faraones pensaban mucho en que ellos iban a ser eternos. Lo mismo miremos a Babilonia, como lo mencionaste. Nabucodonosor dijo, no, es que no, nadie va a ser superior a mí, hagamos la estatua de oro toda, que estatua de oro, barro, de hierro, de nada, de oro, y yo seré la cabeza y el cuerpo y todo. Y aquí nadie me va a destronar. Hasta que Dios le dijo, no, no, un momentico ahí. Y vemos que esa guerra no solamente era una guerra solo con Satanás, sino era una guerra contra nosotros, queriendo ser como Dios. Y esa es la idea de Satanás, ¿cierto? De hacer que nosotros nos revelemos a Dios como si fuéramos dioses, como si Dios nos debiera pleitesía a nosotros, como si nosotros hubiésemos sido los creadores. Entonces, ¿qué podemos decir? El Señor es un guerrero. El día martes con El Señor es un guerrero habla sobre cuando el pueblo de Israel, estando en Egipto, clamó a Dios por su libertad. Antiguamente, el contexto que ofrece el texto en el día martes comenta que antiguamente los pueblos cuando se enfrentaban no era solamente una guerra física, bélica entre dos pueblos para ver quién sobrevivía, sino que también tomaba en cuenta que trascendía y se convertía en una guerra entre deidades, entre dos deidades. Cuando Dios toma la decisión de libertar al pueblo de Israel enfrentando al faraón, que era, como bien mencionabas, Oscar, una representación para las personas de Egipto de Dios en la tierra, era básicamente la representación de Dios en la tierra. Cuando Dios decide derrotar al faraón, no solamente derrota al faraón, sino que como pudimos ver en la lección, en las lecciones que estudiamos el trimestre pasado, Dios también derrotó cada uno de los dioses de Egipto, ¿cierto? Y cuando hizo esto, lo hizo también en representación, si lo queremos ver más allá, que es la idea de esta lección, eh, que no solamente era para libertar al pueblo de Egipto como tal, digo, al pueblo de Israel de Egipto, sino que también es una representación de ese conflicto cósmico que estamos sufriendo nosotros ahora mismo. El día martes también habla de lo que sucedió después con Josué cuando eh, Dios le ordena que tiene que acabar con los cananeos, ¿cierto? No solamente para libertar y darles la tierra prometida, sino que cuando Dios le dice que derrotan a los cananeos, tienen que acabar con absolutamente todo. Y esta representación de acabar con absolutamente todo es una imagen y una representación previa de lo que Dios va a hacer cuando Él regrese por nosotros por segunda vez. Cuando Él regrese por nosotros y seamos transformados a la perfección de Dios, Él va a acabar con el pecado. Así como mandó a Israel a acabar con los cananeos y a acabar con absolutamente todo, Dios también va a acabar con el pecado y lo va a exterminar completamente, destruyendo a los ángeles caídos y a las personas que no quisieron ver a Cristo como su Salvador. Entonces, esa es la representación que vemos con el Señor Guerrero en el día martes. Y hay algo que podemos también resaltar con respecto a ello, y es que vamos a ponerlo en un plano para que se entienda quizás un poco más, y es como cuando nosotros vamos a mudarnos. Cuando vamos a la casa nueva, siempre miramos que no esté sucia, y si está sucia, ¿hay que qué?
hay que limpiarla. Si tiene plagas, hay que acabar con la plaga. Y luego que ya hayamos hecho todo eso, ahí sí vamos a llegar a ese lugar. Y otra manera como lo podemos mirar, porque el título es El Señor es un guerrero. Ustedes no son padres, pero eh, en caso de Daniel que tiene esposa, y en mi caso también, disculpen ustedes haberle... No tienen esa dicha. Sí, exacto. Eh, Pero yo tengo gatos. no, eso no cuenta. Eh, en ese caso, no, mentira, sí cuenta. En el caso de que, por ejemplo, yo tengo mi hija pequeña, si yo veo que ella está en peligro, yo actúo. No estoy diciendo de que yo voy a coger una espada y le voy a quitar la cabeza a alguien, no. No Pero, lo sabemos. pero no, o sea, o sea, tengo que actuar, tengo que moverme. O sea, no voy a dejar que si mi hija está en peligro, pues siga pasando ese peligro, ¿cierto? Y lo mismo mi esposa. Yo, yo soy una persona que me activo muy rápido cuando veo señales de peligro y, y eso es natural de nosotros. Si es natural de nosotros, imagínense Dios con su pueblo, que no eran poquitos. Era un gran pueblo. El pueblo de Israel creció durante 40 años en el desierto y fueron muchísimos, fueron multitudes. Y ahora estamos hablando de que era un pueblo que estaba haciendo la voluntad de Dios, un pueblo que se preparó, que se consagró y que estaba a disposición de las manos de Dios y que Dios le había mostrado su gran poder, así como se lo había mostrado a sus padres cuando abrió el Mar Rojo. Entonces vemos a ese Dios de amor, a ese Dios que nos conflictúa mucho, amando a su pueblo, pero teniendo que actuar porque o era su pueblo o era el otro, el pueblo que estaba en rebelión contra Dios, porque recordemos una cosa, si Jericó sabía quién era el pueblo de Israel, si los gabonitas sabían quién era el pueblo de Israel, ¿ustedes no creen que el pueblo de Canaán sabía quién era Israel y quién era el Dios de Israel? Sí, además, qué pena. Hay un contexto también que habla en cuanto a la elección en Éxodo 32, en, qué pena, en Éxodo 2:23, que habla de cuando Israel clamó en Egipto. Dice que Israel clamó del sufrimiento que tenía y que Dios escuchó ese clamor desde la servidumbre de ellos. Y vemos de que digamos, fueron 400 años de esclavitud y esos últimos 40 años, vemos cuando nació Moisés, dice tanto la historia como la Biblia, que el rey, el faraón, mandó a acabar con los niños, pero vemos que aún así no pudo porque el, el pueblo se pobló aún más y fue aún más fuerte. Y vemos que dicen que las mujeres eran demasiado fuertes, con fértiles, y eran fuertes en, en cuanto, digamos, corporalmente, porque no me acuerdo cómo es el término de las mujeres que ayudan en el parto, las parteras, dice que no podían, porque las mujeres eran muy fuertes. Entonces vemos que la protección de Dios siempre estuvo con ellos. Entonces el término, digamos, de un Dios guerrero es porque el pueblo clamó y no clamó por algo, por capricho. Estamos hablando de que Dios le había dicho a ellos, ustedes van a ser esclavos, pero aún así Abraham le dio la promesa de que todo lo que iba a ver, todo lo que vio y todo lo que pisaban sus pies iba a ser de ellos. Entonces hablamos de que algo que se iba a cumplir, ya, Canaán iba a ser de ellos. Entonces allí vemos que el Señor lucha por ustedes o lucha por nosotros. Así es. Pues aquí ya nos devolvemos al escenario del Mar Rojo, cuando los israelitas estaban en un callejón sin salida, porque atrás tenían a los egipcios y al frente tenían al Mar Rojo. Entonces, aquí nos dice algo muy bonito, las palabras de Dios en Éxodo 14, nos devolvimos mucho.
pero en Éxodo 14, del 13 al 14, les voy a leer el 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Incluso la historia nos relata de que los egipcios en ese momento Dios les estaba trabando las llantas de los carros, entonces ellos mismos estaban reconociendo que el que acompañaba a Israel era Dios y que estaba luchando por ellos, porque los israelitas en ese momento, cuando, como dice Juanes, eran esclavos, eran indefensos, no tenían ni idea de la guerra ni de las artes bélicas. Sin embargo, Dios fue el que luchó por ellos y ya no eran indefensos, sino que Dios andaba con ellos siempre. Entonces lo mismo nos dice más adelante de que Dios constantemente es quien libra la batalla. Y aquí hay un paradigma entre, primero, que Dios es el que les dice que va a librar la batalla y que aparte les exige que no peleen, ¿cierto? Entonces lo mismo pasa con nosotros hoy en día. Muchas veces nosotros queremos, ay, pero hagámosle, no, es que, ¿cómo es que dicen? Bueno, no me acuerdo, pero pero que dicen que hay que confiar en Dios, pero que también hay que actuar, ¿cierto? En este caso con Israel, Que andando con el mazo dando, algo así. algo así, Ah, bueno, algo lo así. intenté. No me acuerdo cuál era el hecho. Pero sí, entonces aquí Elena G. de White nos dice en Patriarcas y Profetas que Dios no quiso que obtuvieran posesión de la tierra por la guerra, sino mediante la obediencia estricta a sus mandamientos, ¿cierto? Porque Dios, al igual que la liberación de Egipto, al igual que las plagas, al igual que todo lo que pasó anteriormente, de que él mismo les daba el maná, de las codornices, del agua, él iba a pelear por ellos esa batalla. Sin embargo, el pueblo de Dios constantemente desconfió y les tocó pelear, porque desconfiaban y dejaron pues como atrás esa confianza, esa expectativa de Dios y pelear. Es decir, que podríamos unirlo con la lección anterior del Dios sobrenatural, ¿cierto? Que Dios es un Dios sobrenatural y no aspiraba de que su pueblo con sus propias manos le quitase la vida a otro ser humano, sino que simplemente mientras ellos estuvieran con Dios, en la presencia de Dios, Dios solamente les iba a pedir que fueran hacia donde tenían que ir y Dios actuaría. Y así lo vimos en cantidad, en multitud de ocasiones donde Dios simplemente dijo, vayan, pero ¿cuántos van ahí? No, vayan 300. ¿Cómo así que 300? Si esos son un pocotón. No, ustedes vayan 300 y ya yo voy con ustedes. Bueno, vamos pues. Y entonces Dios siempre estaba con el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel obedecía, ellos no hacían nada. Pero cuando el pueblo de Israel, como dice Laura, desobedecía, les tocaba con sus propias manos y aún así el Señor tenía misericordia por su pueblo porque el Señor lucha por nosotros. Así es, y yo quisiera cerrar con algo que dice en Deuteronomio 7, nos dice, si dijeses en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas. Acuérdate viendo lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto, las grandes pruebas que vieron tus ojos y las señales y milagros de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. Ok, muy bonito texto. Entonces podemos decir que la segunda mejor opción. ¿Cuál es nuestra segunda mejor opción? El día jueves, eh, los textos bíblicos están en Éxodo 17, 7 y 13 y Josué 6, 15 al 20. Los que tratan estos hechos es sobre cuando Israel le tocó luchar contra los amalecitas y cuando fueron a Jericó, cuando derribaron las murallas de Jericó. El contexto con los del Éxodo 17 es cuando los israelitas estaban, a pesar de todos los milagros que habían visto, de todo lo que había acontecido, estaban, estaban eh, preguntándose si en verdad Dios estaba con ellos, a pesar de haber cruzado el Mar Rojo, a pesar de lo que había sucedido en Egipto y las plagas, de todo lo que Dios los había acompañado, lo que mencionaba Laura, el maná, las codornices, la columna de fuego durante la noche, la nube durante el día.
el pueblo de Israel seguía incrédulo de saber si Dios en verdad existía, aún estaba con ellos y los acompañaba. Entonces Dios permite, la Biblia dice que Dios permite que los amalecitas vayan en guerra contra Israel. Y Dios le dice a Moisés que no se preocupe, que consiga hombres para la guerra, que él se va a encargar de la lucha contra los amalecitas. Y cuando Moisés alzaba los brazos, los amalecitas empezaban a perder. Pero Moisés se cansaba y bajaba los brazos y los amalecitas empezaban otra vez a ganar la guerra. Y llega el punto en que Aarón y Hur, creo que se llama la persona, cogieron los brazos de Moisés y como que, men, no los baje porque aquí perdemos. Mantuvieron los brazos alzados de Moisés para que pudiesen ganar, pudiesen ganarle la guerra a los amalecitas. Y con Jericó, más aún de que no tocaron ni siquiera la muralla, sino que simplemente tuvieron que darle la vuelta a la muralla y a la séptima vuelta gritar y las murallas cayeron por sí mismas. Entonces es impresionante ver cómo Dios intervino, ¿cierto? Para que, a pesar de que para los israelitas Dios, a pesar de todo, nunca era la primera opción, ¿cierto? Pero cuando acudían a Él, Dios obraba con muchísimo poder. Dios Y, obraba con muchísimo poder. y eso se parece mucho a nosotros porque nosotros a la hora de hacer cualquier cosa, nosotros tratamos de solucionar las cosas por nosotros. Y como dice mi mamá, cuando estamos en el ayayay, es que decimos, Dios, ayúdanos. Entonces, a veces necesitamos que Dios sea, y siempre lo decimos, y esto es un cliché de todas las iglesias, de todos los cristianos, de todos los creyentes, y es que nuestra primera opción debe ser Dios. Incluso lo decimos constantemente. ¿Qué debe ser primero en nuestras vidas? Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Buscar a Dios en la mañana. Pero a veces no buscamos a Dios en la mañana, a veces buscamos la sábana para seguirnos acurrucando, El celular. el celular, 5 minuticos más. No, que yo puedo, si me levanto a las y 15, me baño en 5 minutos y llego en 10 minutos al trabajo. Pero nunca fue Dios primero, ¿cierto? Y eso tenemos que aterrizarlo nosotros a nuestro plano actual, a nuestra vida cristiana de hoy. Porque ellos estaban en un conflicto, en una lucha. Y me imagino esos momentos de tensión de todo el tiempo estar pensando, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Será que vamos a morir? ¿Será que nos van a matar? ¿Será que el pueblo de Israel va a desaparecer? Constantemente los llevaba ese miedo. Y claro, es de ser humanos tener ese miedo, pero si Dios te dijo que Él iba a estar contigo, no debería ser tu segunda opción. Y eso nos da esa hermosa lección. Dios no debe ser nuestra segunda opción. Dios debería ser nuestra primera opción. Aunque sea un cliché, no lo hacemos. Deberíamos aterrizar esa idea. Deberíamos afianzarnos bajo esa protección de que Dios debe ser lo primero. Y si Dios es lo primero, les aseguro que nosotros no vamos a cometer los errores que se cometieron en el pasado. ¿Por qué? Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hablando de esa segunda opción, me trae el relato de cuando salieron de Egipto, pasaron el Mar Rojo y fue Moisés a hablar con Dios al monte y quedaron abajo con Aarón. ¿Qué pasó? Dijeron, no, no viene, Se está demorando. haznos unos dioses para adorarlos. Aarón, ¿qué dijo? Traigan el oro. Sí, como que se está demorando mucho, ¿no? Y Aarón le dio miedo. Entonces dijo, bueno, como estos tienen miedo, yo tengo miedo de mi vida, entonces vamos a hacer, porque sí, claro, cuando tú eres tú solo contra todo un pueblo, te da miedo. Para Aarón, Dios no fue su primera opción. Y tanto es así que cuando Moisés bajó, le preguntó a Moisés, acá, ¿qué pasó aquí? ¿Te dejé a cargo del pueblo? Le echó la mentira. No, si vieras tú, tan raro, yo eché unos Yo, hornitos yo eché ahorita ahí en el caldero y salió un becerro así de la nada. de la nada. Yo nunca había visto eso, Moisés. ¿Tú sí lo habías visto? Pero me sorprende de verdad cómo se hacía en ese momento en medio de una salida
como un becerro se hace pues en esos términos que estaban ellos, Sí, y sin sí, herramientas especiales, sin moldes, no Es que el sé. calor que hacía en el desierto daba para fundir el oro, yo creo, no sé. No es que igual desde la creación del no, tabernáculo ellos pero ya tenían el arte. igual recuerden que ellos eran esclavos. Ellos eran los que hacían todo lo que era la orfebrería de Egipto. O sea, el faraón decía, necesito un poquito de oro. No, el oro no me gusta, vamos a usar el cobre, porque el cobre recuerden que era el metal más preciado de los... Entonces decía, no, dejen el oro a los israelitas. De hecho, si ustedes se dan cuenta, históricamente los israelitas tenían oro, era porque era la manera de cómo el faraón reconocía a un esclavo o no. Ah, tú eres esclavo. Ah, tienes orito, sí, eres esclavo. Esa era la manera como se reconocía el pueblo de Quisiera ser Israel. ese esclavo. Mira, pues qué bueno ser esclavo. Pero porque el Sí, cobre y la plata era mucho más valioso en contexto ese diferente. entonces que el mismo oro. Entonces, pero ahí está el tema. Eh, por qué es como seres humanos siempre dejamos a Dios como una segunda opción? Como, bueno, te estás demorando mucho, no estás respondiendo rápido. eh, yo creo que la respuesta que me diste fue esta y tomo la decisión que, que yo quiero. Lo vemos con Abraham. O Exacto. con ¿cómo es que se llama este de la burra? Balán. Bala. Balán que también interpretó, o sea, no dijo las cosas como Dios se las dijo, sino que las interpretó a su manera porque él creyó que esa era la respuesta que Dios le dio, pero era la respuesta que él quería. Exacto. Muchas veces Dios no es nuestra segunda opción, sino la última, por allá. Exacto. Exacto. Es que a veces Dios dice, bueno, no te vayas por allá no, por allá te va a ir bien de plata, pero no te va a ir bien conmigo. Te vas a alejar de mí, vas a conocer a una farisea, no sé, van a pasar muchas cosas. Eh, y a fin de cuentas, a veces decimos, ah, es que yo necesito la plata, es que si yo no tengo la plata no me compro la moto, no me compro la No casa. puede ¿Cuál dar esclavos con el diezmos, oro? Sí, exacto. no puede dar diezmos. A veces, ay, no, pero entonces, ¿cómo voy a trabajar? Entonces, ¿cómo voy a dar el diezmo? Sí, Esas exacto. excusas que Esas son las excusas que a veces damos, correcto. Entonces, pero eso es hace parte de ese conflicto detrás del conflicto, ¿cierto? Y eso es uno de nuestros mayores conflictos como cristianos. A veces, pues, anteponer nuestras necesidades, nuestros miedos, nuestras luchas y pensar de que nuestros miedos, luchas y todo eso son mayores a Dios, a este Dios de Israel que pues es todopoderoso, que fue el creador del cielo y la tierra. Y es que cuando logremos entender y pongamos todos los días en práctica de que Dios es más grande que nuestros problemas, ahí entenderemos que Dios siempre va a luchar por nosotros. Y vamos entre todos a resumir esta lección, porque a mí esta lección me ha dejado grandes enseñanzas. Primero, que Dios, eh, el planteamiento, y aquí nos los aclara mucho, y el planteamiento de Dios es, voy a luchar por ti, voy a luchar por ti como porque haces parte de mí, porque estás conmigo. Y Jesús lo plantea en el inicio de la lección, ¿de qué lado estás? Si quieres estar allá, bueno, te quedes allá, pero tiene sus consecuencias. Si usted quiere estar aquí, sabe que aquí están las bondades de estar conmigo. Así es, y muchas veces como el pueblo de Israel en el desierto, murmuramos contra Dios, ¿cierto? Y es ahí cuando hay una desconexión total y se crea la desconfianza y terminamos cargando las luchas que Dios quiere cargar por nosotros, que Él quiere pelear por nosotros. Entonces Él lo que nos pide es que no temamos, sino que confiemos en Él. Sí, exacto. Y Johan, qué podemos mirar, digámoslo así, en el contexto del conflicto cósmico y cómo nos ayuda a entender el contexto en el cual, digámoslo así, vemos a ese Dios de amor y ese Dios que lucha? Pues vemos que todo ese conflicto es por obra de Satanás y
Dios pudo haber eliminado a Satanás, tenía el poder, él mismo lo creó, pero aún así como que tiene amor por todas las criaturas que ha hecho, así como con el pueblo de Israel, que él le dio varias oportunidades, que lo llevó a Canaán, que después de eso se alejó y que aún así siguió con él hasta el día de hoy que sigue con nosotros. Entonces, aunque tengamos problemas serios con Dios, Él siempre como que nos demuestra su amor. Y sí, lo vemos como los pueblos que dijeron, no, Dios sí es fuerte. Mm, creo que mejor no peleemos con él. Ahí había misericordia. Ah, bueno, ustedes creen que soy fuerte. Está bien. Tengo misericordia con ustedes porque ya ustedes reconocieron que yo soy mayor que sus dioses. Porque eso hace parte también del conflicto, ¿cierto? Esa lucha de Dios contra las demás naciones, porque las demás naciones siempre creyeron poder ser más fuerte que Dios, porque si no, es que un solo Dios no es capaz de nuestros 257 dioses. Entonces, bueno, no fueron 257 y el otro pueblo decía, no es que ya no tenemos 257, sino tenemos 1500 dioses. Entonces viene el otro pueblo y dice, no, no tenemos 1500 dioses, sino 10.000 dioses. Entonces Dios decía, bueno, ustedes tienen 10.000 dioses, bueno, aquí voy yo, porque yo soy el Dios supremo. Y de hecho, Jesús lo dijo, soy el comandante, el príncipe del ejército celestial, ¿cierto? Entonces, es importante saber de qué lado vamos a quedar. Es muy importante eso, porque no hay punto intermedio. Y la Biblia es clara y lo dice, por cuanto no eres frío ni caliente, por esta razón te vomitaré, te aborreceré. En muchas Biblias dice, serás aborrecido. Y es muy feo, yo por lo menos, que uno pone a tibiar el agua y tomársela así, eso es un purgante. O sea, yo prefiero el agua netamente fría. Hay algunos que les gusta el agua caliente con otras sustancias, pero no está bien. Entonces, eh, pero son esas cosas que nos hace pensar. Y creo que la lección fue bastante clara. Parece que hubiese confusión. Claro, el pueblo de Israel luchó y, digámoslo así, estuvieron en juego vidas, pero es que ese pueblo literalmente estaba en contra de, y Dios tenía que luchar por su pueblo. Dentro de esa guerra vemos un Dios de amor, porque si Dios tenía misericordia con el pueblo de Canaán o el pueblo de Jericó hubiese simplemente acabado al pueblo de Israel. Y ahora, y ahí si el pueblo de Israel se hubiese acabado, ¿dónde hubiese quedado el carácter de Dios? ¿Dónde hubiese quedado Dios? Su amor. ¿Cómo hubiese quedado Dios en sí mismo? A mí me gustaría, eh, por lo menos, entendiendo que, eh, como para darle o sea, mi conclusión, pues, a la lección, ¿cierto? La semana a nivel, pues ya queriendo hablar como un poquito de la anécdota y experiencia de cada uno, a nivel laboral no ha sido sencilla, no ha sido sencilla y pues mi esposa sabe, hemos estado pidiéndole a Dios por unas opciones o una opción específica laboral, una posibilidad que hay, ¿cierto? Entonces, al tratar esta lección, pues porque como dices tú, o sea, somos humanos, nos preocupamos, tenemos compromisos, tenemos responsabilidades que tenemos que asumir y en nuestra mente finita decimos como que, bueno, ¿ahora qué hago? O sea, hasta aquí llegué yo. ¿Qué más hay? ¿Cómo ¿Qué pago más? el agua? ¿Cómo pago la ¿Cómo luz? pago? La próxima semana, ¿qué vamos a comer? La nevera está vacía. ¿Dónde va a salir la comida? Entonces, en esa mente finita, pensamos, por lo menos yo como esposo y cabeza del hogar, digo como que, bueno, ¿ahora qué hago? Entonces, clamándole a Dios y pidiéndole, esta lección, pues, me toca bastante porque
¿yo por qué me tengo que preocupar? Si aquí mismo Dios me está diciendo que tú anda, que yo voy delante de ti y las peleas que tú tengas, yo las voy a luchar por ti, ¿cierto? Entonces, reflexionar y tener muy en cuenta eso. O sea, no dejarnos llevar porque pues el enemigo, Satanás, nos quiere abstraer de esa cercanía con Dios y ensimismarnos en esos problemas y dificultades que tenemos y no hacernos mirar la opción más obvia que es decirle a Dios, Dios, esta es la situación que hay, yo te la comento, tú resuelves. No, ¿cómo? No sé. Yo quiero que tú me digas, quiero que me lo compartas. Y pues si va a ser una sorpresa, que sea la sorpresa, pero ya de ahí en adelante yo no tengo nada que ver. Ya de ahí en adelante se tiene que encargar el Señor de cómo tenemos que andar. Y en ese amor que Él profesa tener por nosotros y que cada uno de nosotros en nuestras experiencias personales podemos dar fe de que el Señor sí está al frente de nosotros luchando cada una de nuestras batallas, va a satisfacer cada una de nuestras necesidades. Y trayendo un versículo, no me acuerdo si es de la lección anterior o de la antepasada, pero ese versículo se me quedó grabado en la mente, que es Josué 1:7, que es esfuérzate y sé muy valiente. Anda en los caminos del Señor, no te partes de él ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que tú emprendas. Entonces, ahí está el secreto también de la promesa que Dios tiene de luchar por nosotros, de que va a cumplir los deseos de nuestro corazón y que vamos a hacer prosperar en las cosas que queramos, pero siempre teniéndolo a Él en primer lugar. Amén. Y creo que el contexto del libro de Josué inicialmente nos lleva justamente a entender eso, de cómo debemos prepararnos como cristianos. Es que esta lección se tiene que unir con las tres primeras lecciones. Y es como nosotros como pueblo, como personas, como individuos, debemos prepararnos para poder llegar al punto de entender de que Dios es nuestra primera opción, de que Dios es el que debe tener el primer lugar. Eh, por qué lo digo? ¿Por qué lo menciono? Porque en muchas ocasiones, justamente como Dani lo mencionaba, nos preocupamos por las cosas que nos han de venir. Nos preocupamos por el recibo de la luz, por el agua, por todo esto. Ah, porque tengo una hija, tengo que darle educación y todo esto. Pero también debemos tener en cuenta de que el propósito de Dios es que nosotros no luchemos. Y fue clara la lección en decirlo, de que el propósito de Dios era que el pueblo de Israel no, no hiciera absolutamente nada, solamente que confiara en Él. Cuando nosotros lleguemos a entender, cuando nosotros lleguemos a entender eso, es porque hemos llegado a tal punto de consagración, a tal punto de purificación y a un proceso de santificación que llegaremos a entender que Dios estará con nosotros hasta los días en que tengamos que descansar. Y debemos tener claro esto. Dios, su propósito no es que nosotros luchemos, porque esto tiene que quedar claro. No es ese Dios, porque todo el cristianismo y todo el mundo cristiano se basa actualmente en el Nuevo Testamento porque es que el Antiguo Testamento Dios era guerrillero, porque ese es el contexto que nos dan todos los cristianos. Dios es un Dios guerrillero y Dios es un Dios que tira machete y vuela cabeza. Ese es el contexto no. Dios es un Dios de misericordia y Él no quiere que nosotros nos ensuciemos las manos con estos problemas de este conflicto. Esa no es nuestra batalla, es la batalla de Dios. Y muchas veces queremos nosotros librar esa batalla. Entonces queremos librar la batalla del conflicto cósmico como si nosotros tuviéramos la capacidad de librarla, porque entonces decimos, bueno, quiero ser bueno, voy a hacer lo bueno para que Dios me mire como bueno y se acabe el conflicto aquí. No, ese no es el conflicto de nosotros, ese es el conflicto de Dios. Cuando nosotros lleguemos a estar en la presencia de Dios, a estar más afianzados hacia Dios, vamos a llegar a ese punto, al punto de saber de que no tenemos que hacer nada sino estar con Dios. Y eso lo vamos a entender con esta analogía y vamos a cerrar con esto. Cuando nuestros hijos están fuera de nosotros, que están felices, brincando, y muchas veces nosotros fuimos hijos y vamos a entender esto, nos caíamos, lo primero que en lo cual pensábamos,
era en nuestros padres, para bien o para mal. Para bien, para aquellos que decían, ah, pobrecito, para mal, aquellos que decían, si te caes, te azoto, ¿cierto? Pero siempre pensamos en nuestros padres. Y aunque supiéramos que nos iba a ir a los que les iba mal, porque bueno, en mi caso no, gracias a Dios no pasó. En mi caso, yo cuando pensaba en eso, yo sabía que ahí iba a haber una curación. Yo me acuerdo una vez que me caí, la rodilla me la abrí y lo primero que pensaron, bueno, se te va a infectar eso, hay que curarte. Y ahí está la protección de nuestro Padre. Así que cuando nosotros entendamos que nosotros como padres, los que somos padres, bueno, yo que soy padre, Sí, sí, perdónenme. sí, no, 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 o sea, eso falta mucho aún. Bueno, yo que soy padre, entiendo de que cuando mi hija tiene una necesidad, yo voy a socorrerla, porque ella va a ser mi prioridad. Y cuando nosotros entendamos de que Dios nos mira como su prioridad y de que nosotros tengamos que correr hacia Él y entendamos de que Él es nuestro Padre, nosotros seremos siempre su prioridad. Pero ¿qué debemos hacer? Ir hacia Él, estar con Él. Y cuando estemos con Él, nos pareceremos a Él y entenderemos el porqué de Él. Entonces es bastante importante entender esta lección y que quizás el planteamiento de ese Dios guerrero a muchos los confunda, pero dentro de ese Dios que luchó por nosotros, lo hizo fue por amor. Bueno, quiero tocar algo puntual y es que en esta última parte dice que el Señor no quería que se tomara posesión por medio de la guerra, sino por medio de la obediencia estricta de sus mandamientos. Eso lo leyó Laura, ¿cierto? Laura, en Patriarcas y Profeta, página 364. Entonces, es algo que vemos muy claro de que el Señor quiere una obediencia de nosotros, una obediencia para justicia y no una desobediencia para muerte. Entonces, es nuestra decisión de qué lado queremos estar. Si no queremos obedecer, el Señor dice, apártate de mí, porque Él dice, el que conmigo no es, contra mí es. Entonces, me parece muy importante el tema de que debemos obedecer a Dios y Dios nos recompensa, porque el pecado llegó al mundo para muerte, pero dice en Romanos que la dádiva de Dios es vida eterna. Amén. Bueno, ¿cuánto le damos las gracias a Dani por haber venido en este repaso de la lección número Faltó la 4? comida, pero fue un placer. Bueno, la cuestión es, Dani, que Nunca he esta comido. siempre será tu casa. Muchas gracias, muchas Esta gracias. siempre será tu casa y si necesitas algo, pues puedes servirte tú mismo. La Pero cena. comida no hay. Pero comida no hay. Si quieres, traerla también. Gracias, Dani, por acompañarnos. Ha sido pues un gran apoyo para nosotros. Te esperamos cuando quieras venir. Eres bienvenido. Y si ustedes quieren venir, pues a tratar estos temas con nosotros, este repaso de la lección, sean bienvenidos. Las puertas quedan abiertas y ustedes también pueden hacer parte, así como Dani hizo parte el día de hoy, pueden estar cordialmente bienvenidos para aquellos que quieran participar en este repaso de lección semanal. Nos vemos en un próximo video. Gracias y chao. Hasta luego. Hasta luego.